Bienvenidos, mi nombre es Carlos Eduardo Reyes Castro, del Colegio Francisco Huerta Rendón, del tercero año de Bachillerato, Contabilidad y Administración. Corriente eléctrica y resistencia. Cuando usted escucha la palabra corriente eléctrica o sus utilidades, se le vienen miles de cosas a su cabeza. Entre ellas pueden estar una lámpara o un foco, pero muchos de ustedes pensarán en imágenes desfavorables. ¿A qué me refiero con desfavorables o perjudiciales? Me refiero a que tiene que ver algo con todo lo peligroso, como un relámpago o una chispa que brota de un tomacorriente, o el chat que tienes con tu novio o novia tóxica, entre otros. La batería. La batería. En 1860 se perfecciona la primera batería. ¿Quién la perfeccionó? Alessandro Volta. Gracias a él se le da el nombre a la medida. La batería simple está compuesta por dos electrodos y un electrolito. Los electrodos serán utilizados como conectores para hacer contacto con la parte no metálica de un circuito. El electrolito será la solución que conducirá a la electricidad. Vamos a ser un poco más prácticos. En esta imagen es una ilustración de una batería. Como pueden observar, aquí están los dos electrodos separados por el electrolito. Volta había descubierto un proceso químico llamado oxidación y reducción. ¿En qué consistía? Que el metal que se oxida cede sus electrones, mientras que el metal que se reduce gana electrones. El metal que se oxida lo llamaremos ánodo, mientras el metal que se reduce lo llamaremos cátodo. Y la solución que separa a ambos se llamará electrolito. Vamos a hacerle una explicación en un circuito completo. De En un los circuitos circuito completos. completo. ¿A qué ¿A me qué me refiero refiero con con los un circuitos circuito completos? completo? A Cuando una está bombilla conectado de una luz bombilla conectada de con luz y alambres unos alambres, y las los dos dos varas borras rojas rojas que que pueden pueden visualizar visualizar aquí aquí serán serán los el electrodos electrodo ánodo y el ánodo y cátodo electrodo cátodo, y que que estarán estarán sumergidos en en electrolito, electrolitos, que es la separados por solución sus iones por la sumergida membrana, en electrolitos la que se cual llama separará cátodo los electrones de y ambas por partes gracias gracias a a la esta parte inferior. el El siguiente siguiente paso es paso el es el flujo de flujo de electrones. electrones. ¿A Estos qué me refiero con el electrones flujo de electrones? eh, Estos serán estos libres serán de libres de transportarse de un transportarse átomo a de un otro. átomo a otro. Estos tendrán la única ruta de viajar del potencial positivo al potencial negativo. Por lo tanto, ánodo, como tiene el proceso de oxidación, cederá sus electrones y cátodo los receptará y quedará cargado negativamente. Por lo tanto, ánodo tiene mayor potencial eléctrico, va a ser el polo positivo, que cátodo, y cátodo será el polo negativo. Y así se cumple con el flujo de electrones que viaja del potencial positivo al potencial negativo. Y por el alambre. Por el flujo de los electrones por el alambre, este alcanza una temperatura suficiente para emitir una luz visible. Con el fin de estudiar los campos eléctricos, podemos representar a una batería, a una batería que mantiene la diferencia de potencial constante entre ambas terminales, y esta será representada por la letra V mayúscula. La batería es capaz de realizar cualquier trabajo de los electrones en el circuito y en el alambre. Puede convertirse la energía en diferentes formas, por ejemplo, en un movimiento mecánico
un ventilador eléctrico, el calor como calentadores de inmersión y la luz como, por ejemplo, una bombilla. Muchas gracias. Es sobre la resistencia y la ley de Ohms. La resistencia eléctrica es una propiedad que tienen los materiales de oponerse al paso de la corriente. Los materiales conductores tienen poca resistencia, pues permite que la corriente eléctrica circule por ellos. Los materiales aislantes tienen una resistencia tan alta que no permite el paso de los electrones. Todos los receptores, lámparas, motores, etcétera, que pongamos en un circuito tienen resistencia y por lo tanto a los electrones les resulta más difícil circular cuando más elementos de esos conectemos. La resistencia eléctrica se mide en ohms y se representa con la letra R. Para el símbolo de la resistencia eléctrica dentro del circuito eléctrico existen dos diferentes, que son estos aquí, no importa cuál se use. Lo siguiente que vamos a hablar es sobre la ley de Ohms. La ley de Ohm es la relación existente entre los conductores eléctricos y su resistencia, pues establece que la corriente que pasa por los conductores es proporcional al voltaje aplicado en ellos. Lo siguiente que vamos a explicar es sobre la pirámide de Ohms. Como nos damos cuenta, cada pirámide está conformada por el voltaje, corriente y resistencia. En el primer triángulo es para hallar su voltaje, que es igual a corriente por resistencia, y su unidad de medida es en voltios y su signo es la V. En el segundo triángulo es para saber cuál es su corriente, y su fórmula es voltaje dividido a resistencia. Su unidad de medida es en amperios y se representa su signo con la letra A. Por último, en el último triángulo es para hallar su resistencia. Su fórmula es voltaje dividido a corriente y su unidad de medida está en ohmios y su letra omega en griego. Lo siguiente que vamos a explicar para poder entender más sobre el voltaje, corriente y resistencia, a explicar ejercicios sobre la ley de Ohms. Aquí nos dice que tiene 8.6 amperios, que significa que es su corriente. Y aquí nos dice que su resistencia es de 40 ohmios. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar? Es el voltaje. Voltaje es igual a su corriente por su resistencia. Y ahora reemplazamos nada más. 8.6 amperios por 40 ohmios, lo que nos da como resultado 344 voltios. Ahora que sé en este ejercicio que tiene 50 voltios y su resistencia es de 100 ohmios y hay que entonces hallar su corriente. Corriente es igual a su voltaje dividido a la resistencia y reemplazamos. 50 voltios dividido a 100 ohmios nos da 0.5 amperios. En este último ejercicio nos indica que el voltaje es de 60 y su corriente es de 0.6 amperios y lo que hay que hallar es su resistencia. Resistencia es a la voltaje dividido a la corriente y se reemplaza. 60 voltios dividido a 0.6 amperios nos da como resultado 100 ohmios. Damos cuenta, a esto le llamamos voltaje. El voltaje tiene sus signos positivos y negativos. ¿Qué es el voltaje? Es el potencial eléctrico. Luego viene su corriente. ¿Qué es la corriente? Es la cantidad de electrones que circula alrededor del circuito. Sigue su transcurso hasta que se encuentra con la resistencia, que es la que se opone a la corriente y por eso produce este efecto. Luego la corriente sigue su curso
normalmente. Buenas tardes, mi nombre es Camila Chilamero. Represento al tercero bachillerato, especialización contabilidad. Yo les voy a hablar sobre el calor de Joule. ¿A qué nos referimos? Al circular corriente eléctrica por un conductor, este produce un aumento de temperatura, el cual está denominado calor de Joule, en honor a su descubridor, el físico inglés James Prescott Joule. Esto es debido al choque entre los átomos con sus electrones por el medio en el que circula, elevando así su temperatura del mismo. Aunque ocurren pérdidas en los conductores eléctricos, pero también es uso conveniente, como por ejemplo en tostadoras, en planchas, en secadoras, en radiadores, etc., donde su corriente eléctrica pasa por su resistencia. A continuación tenemos una pequeña fórmula, la cual es Q igual a I elevada al cuadrado por R por T, donde Q expresa su energía calórica en joules y representa la intensidad elevada al cuadrado. R significa resistencia y T significa tiempo. Bueno, a continuación vamos a realizar un pequeño experimento. Para eso necesitamos un plato, una tira de papel, virulana y una batería de 9 voltios. Procedemos a hacer el experimento. Bueno, como podemos observar, en conclusión tenemos que cuando la corriente eléctrica pasa por la virulana, este produce calor, como lo pueden ver. Y en varias ocasiones puede ocurrir que se incendie. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Natalie Coronel, soy de tercero contabilidad y les voy a hablar sobre la eficiencia eléctrica y recursos naturales. América Latina es muy rica en recursos naturales, pero tiene la necesidad de integrar sus recursos renovables como no renovables para utilizar la energía de manera eficiente. Uno de los riesgos de la región es agotar muy rápidamente sus recursos no renovables o por ser menos competitivos internacionalmente. Ahorraríamos en un mes al utilizar una bombilla ahorradora y una convencional. Vamos a fijar kilowatts hora, vale un taxel con 15 centavos y acá hay watts hora, lo que nos corresponde es dividir 9000 en 1000. Si desde un principio dijimos que cada kilowatt hora vale un taxel con 15 centavos y acá tenemos watts hora, lo que nos corresponde es dividir 9000 en 1000, que nos daría 9 kilowatts. Una bombilla ahorradora de 15 watts. Esta bombilla ahorradora, así como acá, necesitamos llevar este valor a las mismas dimensionales que kilowatts. Entonces sería dividimos 2250 en 1000. Entonces tenemos 2.25 kilowatts hora al mes. Entonces lo que pagaríamos al mes consumiendo una bombilla ahorradora
sería 2.25 por 1.15 caxeles, que nos daría el valor de 2.58 caxeles. Eso sería lo que pagaríamos al mes utilizando una bombilla ahorradora. Como nos damos cuenta, utilizando una bombilla ahorradora pagamos 2.25 caxeles. Y con una bombilla convencional pagaríamos 10.25 caxeles. Como nos damos cuenta, con una bombilla ahorradora pagaríamos al mes 2.58 caxeles, que con una bombilla convencional 10.25 caxeles. Entonces, a simple vista, nos damos cuenta que una bombilla ahorradora consume el 25% que una bombilla convencional. Entonces, estaríamos ahorrando un 75% de nuestro dinero. Gracias.